un cierto nivel de corrupción es pasable. ¿Es responsable el ciudadano de eso? Por supuesto que es responsable. ¿Por qué? Porque estamos dejándoles hacer. Entonces dice, no, es que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, y en el sofá de casa no vamos a arreglar nada. Por eso es fundamental el controlar el escrutinio general. Los ciudadanos no van a los escrutinios. Los ciudadanos se fían del Estado. La Constitución nos llevará a la dictadura. Una Constitución que permite lo que está sucediendo en España ahora mismo es para planteárselo. ¿Cómo se puede llamar una democracia a que uno que está en un partido político decide con su dedo quién va a ser el que va a elegir a los jueces? O quién va a interpretar la Constitución. Totalitarismo encubierto a través de una falsa democracia bajo una Constitución que nos ha traído aquí. En la Unión Europea yo creo que vivimos momentos de las mayores censuras que ha habido en la libertad de información. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Luis María Pardo, político de profesión, pero eres abogado de formación. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Luis María, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues con muchas ganas y muchísimas gracias por tenerme aquí. Más que político de profesión, yo creo que no tengo ninguna profesión porque he tenido muchas en mi vida y creo que no son... El político ahora mismo no tiene nada que ver conmigo, sino que somos un grupo de ciudadanos, sociedad civil, que estamos estamos demasiado hastiados de todo lo que está sucediendo en España y en Europa y hemos decidido dar un paso para cambiar la política que se hace en provecho de personas y no de los ciudadanos ni de la sociedad. Y ahora mismo estamos inmersos en ese proyecto, pero en un futuro pues seguramente tomaremos otras decisiones en la vida que nos llevarán a nuevos proyectos y a nuevas profesiones. En alguna entrevista te he escuchado, Luis María, decir que España es el principal objetivo o donde más está afectando la Agenda 2030. ¿Por qué crees que han elegido España concretamente? Aunque es cierto que hay muchos países afectados por esta agenda. España e Italia. Podríamos definirlos como el laboratorio de la Agenda 2030 y también Europa, sobre todo la Unión Europea. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No se quiere tener una potencia económica en Europa. No quieren que Europa sea una potencia económica fuerte, ni que tome decisiones políticas de verdad. Por eso se implementa esa agenda y por eso se aplica esa agenda en Europa y se utiliza Italia y España como experimentos sociales de control, por cierto, en todos los ámbitos, en el educativo, en el formativo, en la salud, para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos y además hacer que sea una Europa débil, absolutamente, sin ideas, sin valores y que pues esté perdida y, como digo yo muchas veces, a las puertas del abismo. ¿Y quiénes son esas personas o grupos de poderes que quieren a una Europa débil? Bueno, yo lo tengo muy clarísimo. Estados Unidos. Estados Unidos no le interesa, ni a Israel tampoco, que Europa sea una potencia en todos los sentidos. Y entonces, por esos motivos, seguramente tengamos la inmigración que tenemos. Es decir, lo que no puede ser es que los países de dentro de la Unión hayan dejado a la Unión la política migratoria a través de subvenciones públicas y donde los conflictos armados que existen, Ucrania, en la Franja de Gaza o en el norte de África, hagan que las mafias, ¿no?, se hayan hecho absolutamente con todo y que tú, para no tener inmigración, tengas que pagar a una mafia o a otra, ¿no? Lo vemos ahora mismo con Italia. El flujo migratorio se desplaza a España, ¿no?, y entra por España, y si cuando no entre por España entrará por Italia. Y eso está provocado. Eso está absolutamente provocado. Y entonces es un poco dantesco, diría yo, que no seamos capaces los países, sobre todo España e Italia, de despegarnos de esa política migratoria de la Unión Europea, de decir que no estamos de acuerdo y que vamos a ser nosotros quienes vamos a dictar las normas respecto de la inmigración. Pero, por cierto, la inmigración, que tiene que ser una inmigración que sea programada y planeada, no de aquí a un año. De nada te vale llevar a ti los barcos de la Armada enfrente de Canarias. No, lo que tú tienes que hacer es una política migratoria de aquí a 20 o 30 años y decidir tú a quién vas a traer, y nosotros tenemos unos lazos con Hispanoamérica que podrían hacer
que pudiéramos tener una inmigración cualificada absolutamente, integrada, porque tienen o tenemos, ¿no?, todos básicamente las mismas raíces cristianas y que se podría hacer sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué no Mm. se hace? Pues por esos poderes. ¿Por qué Estados Unidos está enfocado sobre todo en Europa y no debilita otras zonas del mundo que también lo hace, pero sobre todo creo que se está enfocando mucho en Europa? Claro, porque Europa tendría un potencial económico para ser pues una tercera potencia mundial y eso Estados Unidos no se lo puede permitir porque siempre tiene que haber Mm, solo dos, ¿no? mm. Estaba Rusia y Estados Unidos, Rusia decayó y ahora es China y Estados Unidos. Entonces, un- una Rusia ahora mismo tal y como está, para Estados Unidos no creo que sea un problema, Mm. China sí que lo es y Estados Unidos no puede tener un cuarto problema que sería Europa. ¿Cómo es posible que Alemania esté comprando el gas a Estados Unidos? O sea, ¿cómo es posible que se haya hecho una guerra en suelo europeo y los europeos a través de la Unión Europea y de las decisiones de esos políticos hayan aplaudido como focas el negocio de la muerte? Mm. O sea, porque la guerra es el negocio de la muerte y solo favorece a los lobbies, y en este caso al lobby armamentístico, en detrimento de nosotros, de los europeos, porque los que ahora mismo estamos pagando impuestos o con una luz desbocada, etcétera, etcétera, somos nosotros. O sea, Mm. nosotros somos los que estamos financiando esas guerras. O sea, nosotros estamos financiando que Europa no sea una potencia económica Mm. y favoreciendo a Estados Unidos. Pero, bueno, pero esto es una verdad. O sea, Ujú. ¿y por qué? Pues porque Estados Unidos ha decidido que Europa no tiene que ser una potencia y no lo va a ser, desde luego, con los políticos que hay actualmente en la Unión Europea. ¿España ha sido alguna vez una democracia? Esa es una gran pregunta. España heredó de la dictadura prácticamente un régimen y lo que ha hecho la Constitución española es, en estos últimos tiempos, llevarnos a una próxima dictadura. O sea, la Constitución nos llevará a la dictadura. Y eso la gente tiene que ser consciente. No podemos decir Constitución, Constitución, Constitución. ¿Qué Constitución? Mm. Una Constitución que permite lo que está sucediendo en España ahora mismo es para planteárselo. Y no es esto de, estos son asambleístas, quieren salir a las calles. No, 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 no. Calma. Es decir, la Constitución tiene que ser reformada porque la Constitución ha habilitado un régimen Mm. que es el del 78, que nos ha llevado a los más altos estándares de corrupción política e institucional. Y eso no podemos permitirlo. No podemos permitir que las instituciones del Estado estén en manos de las cúpulas de los partidos políticos. Mm. O sea, nosotros hay que despartidizar las instituciones del Estado. Y no estoy hablando de un gobierno de técnicos. Lo que yo estoy diciendo es que hay instituciones que tienen que estar gobernadas, por de Mm. alguna manera, por gente que sea neutral, imparcial, objetiva y con independencia. Y seguramente en alguna de esas instituciones incluso deberían ser vitalicios para no depender del poder político. Pero el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el Tribunal Político Constitucional, se pone unas gafas y cada vez que tiene que hacer una sentencia, mira a la derecha o a la izquierda. Eso no es interpretar la Ujú. Constitución. Eso es dirigir la Constitución hacia tu interés político. Y eso, desde luego, está haciendo un flaco favor a que España diga que es una democracia. Estoy de acuerdo de que en política tiene que haber objetividad, pero creo que siempre hay que tener presente que es imposible la objetividad porque los humanos al final estamos determinados por nuestro nacimiento, nuestra educación, las decisiones que tomamos. Entonces creo que se habla mucho de objetividad, pero la objetividad es imposible de alcanzar, es una quimera. Mm. Te quería preguntar, claro, te quiero volver a hacer la pregunta de si España ha sido alguna vez una democracia, porque creo que en la transición, cuando se estableció la Constitución en el 78, Estados Unidos estaba influyendo enormemente en el establecimiento de la Constitución. Entonces, no sé si se estableció para favorecer los intereses de Estados Unidos y evidentemente que ellos sean los que eligen quién gobierna aquí. Mira, Alemania es una república parlamentaria, débil. Mm. Italia es una república parlamentaria débil. Italia ha tenido 68, 67 gobiernos, prácticamente un gobierno por año, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. España es una monarquía parlamentaria débil. Ujú.
¿Ha habido influencia de Estados Unidos en las constituciones de estos 3 países por intereses comerciales? Pues yo creo que es evidente, es evidente. ¿Y en perjuicio de quién? Pues de todos nosotros, de los ciudadanos. Pero esto es un debate que hay que abrirlo y de manera pues sosegada y tranquila, y darnos cuenta de que es la hora seguramente de reformar artículos de la Constitución que son necesarios para garantizar por lo menos que haya una apariencia de objetividad. Es decir, que la persona que vaya a ser designada en el cargo tenga todos los estándares necesarios para que él pueda ser independiente, objetivo, neutral. Pero hay que hacerlo. Luego esa persona sí, tú puedes decir, ya, pero esa persona puede acabar, puede desviarse. Ya, pero hemos creado una arquitectura del Estado para que eso no vuelva a suceder. Y esa arquitectura ahora mismo no está, porque cuando tú tienes una serie de cargos como el fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, la Fiscalía General del Estado, que son o están en manos de las decisiones de las cúpulas de los partidos políticos, en este caso de ese bipartidismo, pero si entrase un tercero en escena y pudiera entrar a decidir también, y el Consejo General del Poder Judicial, que es el que luego nombra a los jueces de las salas del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, eso no se puede llamar una democracia. ¿Cómo se puede llamar una democracia a que uno que está en un partido político decide con su dedo quién va a ser el que va a elegir a los jueces o quién va a interpretar la Constitución? Pues es lo primero que tenemos que reformar. Eso se parece más a un totalitarismo que a una democracia, evidentemente. Totalitarismo encubierto a través de una falsa democracia bajo una Constitución que nos ha traído aquí. Porque quien nos ha traído aquí no han sido los políticos corruptos, que también, sino lo que ha hecho que ese vehículo haya llegado hasta aquí. Y ese vehículo, donde van todos subidos los políticos corruptos, se llama Constitución del 78. Y es todos ahí dentro de ese coche los que se han puesto a mangonear y a robar al ciudadano. Es evidente que ellos tienen muchísima responsabilidad en que España haya llegado al punto en el que estamos ahora, pero ¿crees que los ciudadanos también tenemos responsabilidad por la inacción y por creernos, después de que nos hayan repetido muchas veces que vivimos en una democracia y nosotros no lo hemos creído? Bueno, yo te podría poner el ejemplo sobre eso, sobre el tema del yo no voto, ¿no? Hay mucha gente que se considera abstencionista y es un derecho. Bueno, pero yo siempre les digo a la gente que, por ejemplo, el ir a votar a unas elecciones no es solamente depositar el voto en una cabina, sino también es controlar el proceso electoral, cosa que no hace nadie. Controlar el proceso electoral porque la ley orgánica del régimen electoral habla de que es un proceso público, que tú puedes acceder a los colegios, que puedes estar en los recuentos, que puedes ir a los escrutinios. Pero ¿cuál es la verdad? Que los ciudadanos no controlan el día de las elecciones. Los ciudadanos no van a los escrutinios. Los ciudadanos se fían del Estado. Los ciudadanos se fían de un órgano, que es una junta electoral, que está al final manejada también por los políticos. Cuando tenemos una ley que precisamente lo que quiso hacer fue que el ciudadano pudiera controlar los procesos electorales, como en Rumanía, por cierto. Pero en Rumanía la gente, además de ir a votar, luego va a controlar precisamente que todos los votos sean regulares. Nosotros vivimos en las elecciones europeas como al día siguiente, bueno, en el mismo día las irregularidades porque las vivimos, pero al día siguiente como nos llamaba la gente y nos decía, oye, yo os he votado. Y yo he ido con mi hermana o mi madre, mi hija, con quien fuera, y en el colegio tal tiene que haber 3 votos y yo estoy entrando en el recuento provisional de Indra y aparece 0. Y eso no puede ser, es imposible. Porque era gente de confianza máxima nuestra. Y eso se empezó a reproducir durante todo ese día, te diría, no te voy a decir cientos de llamadas, pero con decenas y decenas de llamadas de personas. Y entonces eso es alertante, porque tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Claro, decides ir a los escrutinios generales y te das cuenta de que vivimos en una falsa democracia. ¿Por qué? Porque no se realiza el escrutinio general como dice la ley orgánica del régimen electoral y no pasa nada en España. Entonces, por eso, ¿qué responsabilidad tiene el ciudadano? El ciudadano también tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad de haber concedido a los políticos el llegar hasta aquí. Y claro,
al político corrupto, a esa clase política gobernada por la cúpula de los partidos, ¿qué es lo que le interesa? Que el ciudadano se chupe ya la corrupción y lo haga, la institucionalice. O sea, que llega un momento que diga, bueno, pero un cierto nivel de corrupción es pasable. ¿Es responsable el ciudadano de eso? Por supuesto que es responsable. ¿Por qué? Porque estamos dejándoles hacer. Entonces dice, no, es que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Y nosotros somos los primeros que debemos hacerlo, claro. ¿Qué podemos hacer el ciudadano? ¿Cómo podemos darle una vuelta a la situación? Bueno, el ciudadano tiene, lo primero es, yo siempre he dicho que para que tú puedas estar en otros movimientos, primero tienes que defender tú mismo los derechos fundamentales, tus libertades públicas, los derechos individuales. Es decir, todos en cada uno de los sectores en los cuales estamos, desde el trabajo hasta la sociedad, hasta la familia, tú puedes hacer algo por tu país siempre. Siempre, absolutamente. Hemos hablado del control electoral, que es ir un día, cada 4 años, no a votar, porque hay gente que a lo mejor no quiera votar, a controlar que eso sea verdad. Eso sería ya un gran paso para una sociedad que se diga democrática, porque vas a perder el qué, una tarde de tu vida, una tarde en 4 años o en 8 años en ir a controlar un proceso electoral. Y eso hace que España pueda ser una democracia. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no contribuimos en eso? No, porque no vamos a arreglar nada, no, siempre con el pesimismo. No, claro que vamos a hacer. Y vamos a hacer mucho y cada vez vamos a ser más, y esto es lo importante. ¿Nosotros qué decidimos? Nosotros, durante estos 4 últimos años, donde vivimos toda la crisis que vivimos, para que esto no sea censurado, ¿no? Vamos a decir las palabras mágicas, nosotros decidimos acudir a la política para cambiar el sistema que hay actualmente, en el sentido de que los políticos que están lo hacen en provecho propio, no hacen política por la sociedad. Y entonces nosotros dijimos, vamos a establecer unas normas sin que tener que reformar la Constitución, donde vamos a dar ejemplo nosotros mismos. Y nosotros, por eso, Justicia Europa nace por eso, pero nosotros somos ciudadanos, o sea, somos la sociedad. O sea, nosotros no tenemos sedes, nosotros no somos un partido político tradicional, nosotros solamente nos financiamos con el ciudadano. La gente me dice, no, pero claro, la financiación pública, ¿tú sabes cuánto dinero reciben los partidos políticos en España? 90 y tantos millones de euros, 100 millones de euros. 100 millones de euros que serviría para recortar el gasto público, la deuda pública, menos impuestos. Y entonces nosotros dijimos, nosotros nos vamos a financiar solamente con el ciudadano, solo con el ciudadano. ¿Es posible eso? Sí, por supuesto. Lo hemos hecho durante todo el 2024, solo exclusivamente con el ciudadano. Algo cada uno dentro de su esfera puede hacer para intentar mejorar pues a España y hacia donde nos estamos dirigiendo, claro. Y una pregunta, Luis María, lo que decías antes de que no se hace bien el recuento electoral, ¿eso quiere decir que existe fraude electoral? No, existen irregularidades. Nosotros vimos las irregularidades y las denunciamos. Hemos sido los únicos que hemos presentado una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está pendiente de resolver, por un asunto de irregularidades que vivimos en las elecciones europeas. Denunciamos derechos fundamentales que habían sido vulnerados, porque la participación política es un derecho fundamental, y el Tribunal Constitucional, en 1 línea y media, inadmitió el recurso. En 1 línea y media. Un tribunal constitucional. Tribunal Supremo también lo inadmitió. Pero nosotros consideramos de que hay un grave déficit democrático en España respecto de los procesos electorales que no se cumplen, pero que no lo digo yo. Hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha donde puso encima de la mesa qué sucede en los escrutinios. En los escrutinios, para que la gente lo entienda, tú cuando vas a votar el día de las elecciones, un domingo, los resultados que se dan por la noche son provisionales. Es un recuento provisional, que se hace provisional, donde puede haber errores. Los hemos visto en las europeas, cómo se le daba a Junts votos por toda España cuando eso era imposible. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar en la línea de fijar los votos. Vale. Eso puede suceder sin ser malintencionado, que haya errores. ¿Por qué está el escrutinio general a los 4 días? Precisamente para contar todas las actas, y ver si existen errores. ¿Eso se hace? No. ¿Qué se hace? Solamente en aquellos escrutinios donde hay
partidos políticos que tengan apoderados suficientes reclaman las actas donde ven que han podido haber errores. Pero claro, ¿quién puede tener esa posibilidad? Dos partidos, el PP y el PSOE. Tú no puedes estar en todas las juntas electorales. ¿Por qué? Porque el ciudadano no está controlando el proceso electoral. Porque el ciudadano no quiere ir a controlar el proceso electoral. Porque el ciudadano prefiere estar en el sofá de casa. Y en el sofá de casa no vamos a arreglar nada. Entonces, por eso es fundamental el controlar el escrutinio general. Sí, y además es que creo que a la gente no le gusta participar en política, como tú dices, se desentiende y dice, no, a mí que me dejen tranquilo, pero claro, si no participas en política, otros decidirán por ti y tendrás que conformarte con esa decisión que tomen por ti los demás, que siempre va a ser en tu perjuicio, claro, casi nunca va a ser en tu beneficio. Luis María, ya que eres abogado de formación y no he tenido la ocasión de entrevistar a ninguno, quiero preguntarte, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia y qué es el poder judicial, no? Porque es uno de los pilares del Estado. Nosotros ahora mismo en España estamos viviendo momentos muy difíciles, donde hay un asalto al poder judicial, no a la justicia, al poder judicial. Y el poder judicial no debería estar ciego a ese asalto, porque si Pedro Sánchez consigue acceder al poder judicial, como por cierto Pablo Iglesias está diciéndole por detrás para cambiarlo, porque quieren cambiarlo, porque quieren hacer que ellos sean los que decidan quién eligen a los jueces. Es un peligro para el sistema democrático de cualquier país del mundo. ¿Cómo lo está haciendo Pedro Sánchez? Con una reforma encubierta del Consejo General del Poder Judicial que apoya el Partido Popular. ¿Cómo lo está haciendo? Con una reforma de una ley para que haya jueces del cuarto turno, sin oposición. ¿Cómo lo está haciendo? Manejando a la Fiscalía General del Estado con un fiscal general del Estado imputado. O sea, esto no se ha visto en la vida, en ningún país. Eso es degradar a la justicia. Eso es insultar a la justicia. Eso es poner a la justicia por el suelo. Eso es hacer que las togas se manchan con el polvo del camino, ¿no? Y la justicia acaba pues soslayada a nada. Y nosotros los ciudadanos no podemos permitirlo, pero el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, también se tienen que dar cuenta de que como ellos no despierten, van a acabar también con ellos. Y entonces España no es que se vaya a convertir en Venezuela, es que Venezuela va a ser un chiste comparado con lo que va a pasar en España. Entonces llamarán a la puerta de tu casa y te vendrá a detener la policía patriótica. Y eso estamos muy cerca de que sea posible en España. Por tanto, yo creo que el Poder Judicial lo que tiene que hacer es defender precisamente la justicia como un pilar de cualquier sistema democrático que se precie. Pero claro, en España no estamos ya en una democracia. Nos estamos convirtiendo en Venezuela, pero a pasos súper rápidos y como dices, parece que va a ser peor incluso que Venezuela, España. Te vuelvo a repetir la pregunta porque quiero conseguir una definición de qué es la justicia. Pues mira, la justicia sería los hombres justos, los hombres buenos. Es decir, los hombres tenemos unas leyes que tenemos que cumplir y que tenemos que respetar. Pero esas leyes también tienen que ser justas. De ahí viene la justicia para mí. El defender, yo te pongo mi caso personal, ¿no? El pasar de no tener nada que ver con el mundo de la abogacía, con el mundo de la justicia, con el mundo de defender a la gente, mi vida cambia y yo decido dejar un trabajo que tengo en la empresa de mis hermanos, donde yo prácticamente era pues uno más, que se despertaba por la mañana, hacía su trabajo y desaparecía luego y tenía una vida normal. Y cuando viene la crisis sanitaria, yo veo lo que está pasando con mis hijos, veo que a mis hijos se le cometen injusticias, veo que se le violan sus derechos, sus normas, veo que esas leyes que se están haciendo no son justas, que no hay justicia, y yo decido hacerme abogado para precisamente defender, sobre todo a los niños, de que no tuvieran justicia.
de que no fueran justos con ellos, de que no se cumplieran las normas que todos nos habíamos dado y de que se le vulnerasen sus derechos fundamentales. Para mí eso es la justicia. Entonces yo, cuando me meto a ser abogado y a defender estos casos que han sido muy sonados en España por la crisis sanitaria y en defensa de los derechos fundamentales, pues lo hago por necesidad humana, ¿no? Entonces, para mí todo eso es la justicia, ¿no? Y de ahí nace Justitia Europa también. Entonces, es decir, el nombre de Justitia, porque pensamos que la justicia es lo único que nos puede salvar ante las barbaridades que se cometían y ante las salvajadas que hemos visto que se han hecho y de la que, por cierto, ahora nos dicen que teníamos razón. Pero en aquellos momentos nos llamaban de todo, de todo. Yo he tenido que soportar de todo, absolutamente. Pero ha merecido la pena. Entonces, para mí todo eso es la justicia, ¿no? Pero la justicia no es el poder judicial, ni la justicia son los jueces. La justicia son los jueces, los fiscales, los abogados, los ciudadanos, las normas, los derechos fundamentales y el darnos un conjunto de, si lo quieres ver como leyes que tenemos que respetar para ser una sociedad democrática y para ser una sociedad de valores y para ser una sociedad con ideas y para tenernos el respeto entre el prójimo, por cierto, y para ser más humanos, porque nos estamos deshumanizando. Entonces, la deshumanización también viene por leyes que son injustas. Muy poca gente sabe esto, pero el 80% de las leyes que existen en España vienen de la Unión Europea. Y esto lo dijo Pablo Iglesias en una entrevista, el 9% de las leyes vienen por presión del sector privado. Es decir, que los políticos tienen un margen entre un 1 y un 2% para elegir las leyes que se aprueban en España. Claro, ¿crees que nos ha beneficiado más que perjudicado entrar en la Unión Europea o nos ha perjudicado más que beneficiado? Yo lo que creo es que deberíamos dar la voz a los ciudadanos europeos para que decidan si quieren seguir con esta Unión Europea o no quieren esa Unión Europea que nos ha llevado hasta aquí. Me explico. Cada vez que se ha dado la voz a los ciudadanos de la Unión Europea para votar en un referéndum, han estado en contra de los burócratas o los eurócratas de Bruselas y Estrasburgo. Ejemplo, la Constitución. Se quería hacer una Constitución europea y los países donde se realizó el referéndum se perdió. Y entonces por la puerta de atrás te crearon tratados, en el caso de Lisboa, y otros donde han pues hecho como intentado una constitución. Pero claro, los ciudadanos europeos dijeron, varios países, que no estaban de acuerdo con eso, que no querían eso. ¿Por qué entonces no ha habido nunca más un referéndum en la Unión? ¿Por qué no quieren dar la palabra al ciudadano? ¿Por qué el ciudadano no se puede expresar? Porque no me vale que te digan que tú votas en unas elecciones europeas. ¿Por qué no se le da la palabra a los ciudadanos respecto de las guerras que hemos vivido o que hemos vivido en Europa? ¿Por qué no se le da la palabra en nada de cualquier reglamento europeo que copan al 80% las leyes de los países? Por ejemplo, los reconocimientos faciales. O sea, cuando fueron las elecciones europeas, salieron por ahí informes que decían que se iba a detener la inmigración, etcétera, etcétera, porque les íbamos a hacer reconocimientos faciales, íbamos a tener a los inmigrantes a través de un... Es quedarse con la gente, es imposible hacer eso. Y luego hay muchos reglamentos que perjudican a sectores estratégicos, por ejemplo, en España, como es el sector primario. Sector primario que estuvo en febrero del 2024 y en marzo en guerra absoluta por todo lo que sucedía con eso que le llaman el New Green Deal y que al final lo único que perjudica son a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores españoles. Quiero también aclarar que no estamos en contra de la inmigración, sino que se utilice la inmigración para provocar caos, desestabilizar un país o debilitarlo. Con fines partidistas Claro. y populistas y con demagogia, pero yo no quiero una inmigración demagógica. O sea, a mí no me va... Deportaciones, ¿no? Es que tú no vas a arreglar la inmigración con las deportaciones. Tú vas a arreglar la inmigración en el momento que no seas, no utilices la demagogia y no lo hagas con fines partidistas y generes o crees un plan de inmigración a 10, a 20, a 30 y a 40 años. Y seas tú el que decidas como país el flujo migratorio. Esa es la verdad. Entonces, eso no te da votos. A ti lo que le va a dar voto al político es salir, berrear en un mitin que va a deportar a todos los marroquíes o todos los algerianos, el que sea,
y la gente aplaudiendo como focas. Pero eso no va a solucionar el problema de la inmigración en España, ni en Italia, ni en Portugal. No, 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 Mm. no. En el momento en el cual nosotros le digamos a la Unión Europea que no queremos recibir sus subvenciones públicas y que la política migratoria va a ser decisión exclusiva de la nación, se acabó. Y ahí pondremos una piedra y la primera para tener una inmigración diferente de la que estamos teniendo. Y eso nos corresponde también a los ciudadanos. Luis María, has comentado antes que te hiciste abogado después de la época de la crisis sanitaria. Claro, quiero preguntarte cuál es tu trayectoria profesional y tu formación, porque yo desconocía que te habías metido en abogado en aquella época. Yo creía que siempre habías sido abogado. No, no, en el 2021. Yo me colegio en julio del 2021. Y me colegio precisamente por la situación que se produce, por la crisis sanitaria que vivimos y por una experiencia personal que tengo con mis dos hijos, a los cuales se vulneraron sus derechos fundamentales. Primero, vulnerando la decisión de los padres, que somos los tutores de nuestros hijos. Y en segundo, la violación hacia la voluntad propia de mis hijos. Propia de mis hijos. Por el Estado. Por las instituciones. Ciegas, absolutamente. Que decidieron prácticamente tirar 70 años de derechos fundamentales a la basura. Por el miedo. Y por la maldad también. Y por la maldad. Y es ahí cuando yo digo, no, yo no puedo permitir esto, yo tengo que aportar. Cuando hemos empezado la entrevista hemos hablado de qué puede hacer el ciudadano. Pues yo dije, yo me voy a hacer abogado y yo voy a defender a todos los niños que yo pueda para que esto no suceda. Y entonces, ¿qué hago? Me pongo a buscar posibilidades de pues, tener contacto con asociaciones, con otros abogados, e iniciamos en la lucha de defender los derechos fundamentales. Y lo hicimos en el 2021 y nos llevamos bofetadas de todos los colores en la sede de los tribunales. Pero eso, cada vez que nos llevamos una sentencia, decíamos, la gente cambiará y ganamos. Y yo soy el único abogado que puedo decir que conseguí que una trabajadora que no quería decir si estaba de aquí o no, la echaron a la calle, pero la devolvieron el puesto de trabajo luego porque ganamos. Y aquí en Granada había un niño que se llamaba Leo, donde le pusieron apartado de sus semejantes, por decirlo así, porque tenía una enfermedad respiratoria y no podía llevar la mascarilla. Claro, es que eso era gravísimo, ¿no? Y entonces estaba por encima la colectividad que el niño. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pusieron por encima la colectividad que al niño. No, 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 no. Los derechos fundamentales nacieron para garantizar los derechos individuales. Porque si no, podríamos volver a 1933. Y de ahí fue la decisión de seguir defendiendo pues las libertades públicas de los ciudadanos. Y eso irremediablemente llevaba a presentarte como una opción política para las elecciones europeas. Era una cadena, porque era el final lógico de todo ese camino. Y de ahí pues decidimos crear Justicia Europa para presentarnos a las elecciones europeas y ahí, con el proceso electoral que te he contado, pues vivimos una situación en la cual nos dimos cuenta de que muchos de nosotros dijimos, esto no pensábamos que era así. La gente puede decir, fuisteis unos incrédulos, no, pero es que tienes que venir al recuento electoral, tienes que venir al escrutinio. Y de ahí ya la correa fue la lucha contra la corrupción, en casos donde además están relacionados con las crisis sanitarias que vivimos, ¿no? En las peores épocas que los ciudadanos estábamos encerrados, algunos se dedicaban a hacer trampas por ahí. Y entonces dijimos que no. Y en eso estamos ahora mismo. ¿Y antes de ser abogado, a qué te Y dedicabas? antes de ser abogado, yo me fui por amor a Milán y me casé con la que hoy es mi mujer y estuve 7 años haciendo de taxista por la noche. Y haciendo de taxista por la noche me terminé la carrera de Derecho. Yo me buscaba, yo siempre lo cuento, mi suegro es taxista también, bueno, era, y entonces yo me iba a las paradas que menos trabajo había para estudiar. Entonces me cogía el libro de Derecho, me ponía el teléfono con la linterna arriba, y entonces, pues imagínate, en vez de estar en Sevilla, en la puerta de una discoteca, pues yo me venía a San Juan y me escondía detrás de una parada para poder estudiar. Y ahí me saqué la carrera. Y antes fui guardia civil. Yo dejé la Guardia Civil, me fui de excedencia, sigo de excedencia por amor. Y entonces, pues, me fui a Italia, ¿no? Y antes había sido militar. Menudos cambios, vaya giro te ha dado la vida. Bueno, son proyectos de vida.
Claro, cuando nosotros instauramos el límite de mandato en Justice Europa y dijimos que solamente vamos a estar 5 años, la gente me dice, pero eso no puede ser, porque tal. Digo, sí, sí, sí puede ser, porque ese es el límite de mandato y eso hace que tú pongas una barrera contra la corrupción y para que entre gente nueva y dé vida al proyecto y continúe el proyecto. Y los que estábamos, que teníamos pues un proyecto durante unos años, nos vamos y bueno, volveré o no a la abogacía o me sacaré lo que sea, o sea, será otro proyecto de vida Ujú, y eso es lo fundamental. Por eso yo digo que si la gente conoce mi pasado se daría cuenta de que lo que estamos diciendo es posible hacerlo y que quizás sea la única forma que tenemos los ciudadanos de hacer política y cambiar verdaderamente lo que sucede en la política. ujú, Que es decir, vienes a la política, haces un servicio en la política y te marchas. Ya ujú, está. Y eso lo tenemos que normalizar, porque eso es posible. No podemos hacer la política como si fuese una empresa, ¿no? Y vivir de la política. Porque entonces no vas a hacer nada por el ciudadano, vas a hacer por tu empresa, y tu empresa es el partido. Y nosotros no podemos hacer eso. Y nosotros no podemos defraudar a la sociedad. Entonces, mi vida o la trayectoria de mi vida ha sido proyectos en la vida. Proyecto en la vida de la Guardia Civil, después marcharme a Italia, después tener un trabajo como cualquier otro, hacerme abogado y ahora intentar llevar a cabo un proyecto político donde podamos cambiar el sistema donde nosotros estamos viviendo, en el régimen donde estamos viviendo, que lo único que ha hecho ha sido traer pues, corrupción, corrupción y más corrupción a España. ujú. Tengo conocimiento de que hay gente tanto de derecha como de izquierda que te vota, que han conseguido trascender esa dicotomía que han creado de izquierda a derecha, que evidentemente ha sido creada para dividir, no, y además para etiquetar, ¿no? Y creo que una persona no debería etiquetarse ni de derecha ni de izquierda, sino estar de acuerdo con una serie de medidas en desacuerdo con otras. Claro, ¿qué es lo que promete Justicia Europea si bueno, os vaya a presentar a las elecciones generales? ¿Y qué es lo que promete? Dicen, ¿y tú de quién eres? Que eres de los rojos, de los azules, de los verdes, de los negros, de los morados, de los rosas. Yo creo que España lo que necesita ahora mismo es lo siguiente. Si la ideología y el régimen del 78 nos ha traído hasta aquí, lo que se ha hecho no se puede volver a repetir, porque no va a funcionar. ¿Se puede hacer política sin ideología? Sí, a nosotros nos vota gente de izquierdas y de derechas. ¿Por qué? Porque aplicamos el sentido común. ¿Se puede hacer una inmigración o una política de inmigración sin ideología? Sí. ¿Y una política educativa sin ideología? Sí, claro que sí, se puede hacer. ¿Y se puede Ujú, llevar a cabo una economía o un proyecto económico sin ideología? Absolutamente. Nosotros no prometemos nada. Nosotros cuando nos preguntan ¿cuál es vuestro programa electoral? Nosotros decimos que los programas electorales son documentos en los cuales se plasma la mentira del partido político porque no van a cumplir nada de lo que están prometiendo. Nosotros llevamos un contrato electoral que es una voluntad irrevocable con los ciudadanos españoles y lo traemos para cumplirlo. Y yo y toda la gente que a mí me rodea y que está detrás del equipo de Justicia Europa hemos cumplido todo ese contrato electoral con el que nosotros nos presentamos a las elecciones europeas a favor de la paz y en contra de las guerras, de todas las guerras, donde decidimos que íbamos a hacer todo lo posible por la transparencia electoral y que íbamos a estar en los escrutinios y que íbamos incluso a llegar a los tribunales, que tienen un alto coste económico, la denuncia de las irregularidades que diéramos, que íbamos a defender al sector primario, el sector primario español, que íbamos a hacer todo lo posible para que se respete la salud individual de las personas y la toma de decisiones en la salud individual, que íbamos incluso a generar o intentar crear fondos para que las personas que hayan sido damnificadas por todo lo que hemos vivido durante este tiempo pudieran tener apoyo económico. Eso no ha sido posible porque no estamos en las instituciones. Pero si nosotros hubiéramos alcanzado el Parlamento Europeo, créeme que yo estaría cada día trayendo gente al Parlamento Europeo para que pudieran abrir debates en una sociedad que se encuentra completamente, en una sociedad, perdón, política dentro de allí, donde se encuentran completamente lobotomizados por los lobbies farmacéuticos, armamentísticos, alimentarios, que son los que manejan ahora mismo Europa, porque como decíamos al principio, son los lobbies americanos.
¿Nosotros qué vamos a hacer para España? La lucha contra la corrupción, y lo que vamos a defender es que es posible hacer una política sin ideología. Y nosotros lo vamos a plasmar en un contrato electoral. Y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir. Y seguramente será a finales de marzo cuando lancemos ese contrato. Y abriremos además para que toda la gente que nos sigue se pueda hacer un debate de ideas respecto de esa política que es necesaria sin ideología. Si disminuir mucho la corrupción ya es un gran paso, pero veo que hay uno que hay que dar mucho mayor y que sería como el definitivo, que es dejar de depender tanto o que Estados Unidos tenga tanta influencia en España. Y no solo Estados Unidos, porque hay otros países que también tienen influencia en España. Véase Rusia con el independentismo catalán, bueno, Soros evidentemente. Hay muchísimos personajes del ámbito político internacional que tienen influencia en España. Y creo que eso es lo más difícil de conseguir. O sea, conseguir esa autonomía y esa independencia de todas esas fuerzas. Nosotros vivimos en un colonialismo. Tenemos bases americanas aquí y en Italia también. ¿Y de qué nos sirven? ¿Para qué? ¿Para fomentar la guerra? ¿Que nos protegen de algo? ¿Nos protegen de la inmigración? ¿De qué? ¿Por qué las tenemos aquí? ¿Por qué se ha dado una normalidad a muchas cosas en España? Nosotros creemos que es la hora de abrir muchos debates y que la sociedad española está preparada perfectamente para abrir esos debates. Pero claro, si lo vas a ver desde el punto de vista ideológico, pues esos debates van a acabar en nada. Pero lo que hay que intentar es aplicar un sentido común, que yo creo que la sociedad está cansada de todo lo que está pasando, de todo lo que está viendo, y que no se puede seguir así. Mira, yo hace unos días, ¿no?, hablaba respecto de la financiación de los partidos políticos y de la publicidad institucional. ¿Vale? Financiación de partidos políticos que se llevan 100 millones de euros prácticamente al año, y publicidad institucional, o sea, publicidad del gobierno de Pedro Sánchez, que se gasta unos 165 millones de euros, es decir, 1 millón de euros cada 3 días en contarte lo bueno que es él. Esos son 260 millones de euros. España está quebrada con la deuda. O sea, vamos a ver, está la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, pero la Reserva está aquí y el banco está aquí, ¿vale? Generando deuda pública. Cuando te dicen que viene de fondos europeos, no viene de fondos europeos. Viene de una cosa que se llama deuda pública, que son impuestos de los ciudadanos. Totalmente. Nuestros impuestos. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la deuda, reducir el gasto, pero reducir toda esta porquería de subvenciones que se llevan partidos, asociaciones, sindicatos, publicidad institucional. O sea, estamos hablando de miles de millones de euros. De miles de millones de euros que harían reducir la deuda pública y que haría que los ciudadanos pagasen menos impuestos, y al pagar menos impuestos podríamos vivir mejor, de gente que no puede llegar a final de mes. ¿Y esto se puede hacer sin ideología? Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque es el sentido común. ¿Y por qué no aplicamos el sentido común? Pues que los que están o los que pretenden estar ahí lo que quieren es seguir con sus batallas, enfrentándote y diciéndote: ¿y tú de quién eres? Porque si no eres de los míos, estás contra mí. Y eso es que es precisamente lo que quieren. Nosotros tenemos que romperlo. Entonces, no podemos ser más de lo mismo. O sea, nosotros no podemos ser más de lo mismo. Si la sociedad y los ciudadanos presentamos un modelo para ir a las instituciones, no podemos ir con más de lo mismo, porque es que no va a funcionar. Vamos a acabar igual que ellos. Y es lo que Justit Europa está intentando de ver o hacer ver a la sociedad, y que sí que es posible, ¿no? Es que encima de no reducir la deuda, encima aumentan el gasto público. O sea, brutal lo que están haciendo. Y además, aumenta el gasto público con deuda. O sea, tú dices, pero vamos a ver, pero si no tienes, no lo gastes. Es decir, no puedes tener gasto público con deuda pública. O sea, también hay que afrontar debates sobre las pensiones. Hay que decir a la gente: con este modelo, esto está quebrado, porque usted está pagando las pensiones con la deuda. Entonces llegará un momento que la deuda es un monstruo. Sí. España tiene el 105% de deuda del PIB. O sea, dices, ¿pero cómo? O sea, es imposible. O sea, el futuro es la esclavitud. Totalmente. O sea,
la gente tiene que ser consciente que va a ser la nueva esclavitud. La deuda va a ser una especie de ciudadanos esclavos, pagando una deuda de quién. O sea, yo ahora te pregunto a ti, ¿quién está quién está en el Banco Central Europeo? Aparte, quita a la presidenta. A ¿Quién von está der ahí? Leyen. Y empiezas a investigar quién están ahí. Y en la Reserva Federal, y son la misma familia de siempre. Y son la misma familia de siempre. Entonces, o los ciudadanos despertamos y hacemos algo, o como dije yo el otro día, game over. O sea, nos van a meter en una jaula. Claro, también para que exista un debate, tienen que las personas estar informadas, porque como bien me dijo una vez un profesor, sí, podemos hacer debates en clase, pero vosotros tenéis que hacer el esfuerzo de venir informados. Pero claro, si la gente se informa a través de los medios de comunicación que están al servicio del poder, no, no están realmente informados, sino que están desinformados y ahora son medios de desinformación. Entonces, creo que la gente debería recurrir a medios más alternativos, medios independientes, canales de YouTube, canales de Telegram, redes sociales. Y igual que yo recomiendo esto, ¿qué recomendarías a las personas para que se informaran? Mira, cuando yo siempre que hago intervenciones, entrevistas, hablo de dos déficits democráticos que existen en España o que van a existir. Sánchez se quiere cargar al Poder Judicial y luego la libertad de información. Esto seguramente él pensaba que lo iba a poder hacer antes. Y la Unión Europea, además, ha abierto la posibilidad de que eso suceda con la aprobación hace un par de años del Digital Ad Service, que es la ley de la censura, donde los burócratas te dicen lo que es información y no es información. Cuando la información es la libertad de expresión, es decir, que tú y yo estamos sentados aquí, tenemos una charla sobre economía, sobre inmigración, sobre lo que sea, pero es el uso de la libertad de expresión, que son además derechos fundamentales reconocidos no solo en la Constitución española, sino incluso en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Y qué es precisamente lo que ellos quieren hacer a nivel europeo? Coartar la libertad de información. ¿Por qué? Porque además fue lo único que les falló durante estos 4 años atrás. Y además ahora estamos demostrando, que ya era de entonces, que lo que decíamos era cierto. Bien, ¿y cómo lo van a hacer? Persiguiendo al disidente. No van a ir a por el gran de medio de comunicación al que le van a regar con publicidad institucional. No, van a ir a por aquellos en los que ahora la gente se está apoyando para recibir información. Youtubers, comunicadores, llamarle pequeñas radios, llamarle como queráis. O diarios de internet que se sufragan exclusivamente con las cuotas o las donaciones. Van a ir a por ellos, pero van a ir a por la persona, que es donde pueden hacer daño. Meterte multas e incluso con una reforma del Código Penal crearán el delito de infodemia. Y el delito de infodemia será que un día llamará a la puerta aquí la Guardia Civil y te dirá, mire, usted ayer ha tenido un programa donde ayer pues usted ha criticado al señor presidente del gobierno. Y esto no puede ser porque usted está cometiendo un delito de odio. Entonces, le detengo, le llevo 72 horas, le presento ante un juez del cuarto turno y le meto en la cárcel. Porque usted es un peligro público para la sociedad. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y los únicos que podemos hacer detener eso somos los ciudadanos. Es fundamental que la libertad de información no caiga o no se restrinja. El periodista tiene que informar lo que sea y tú, receptor, si no estás de acuerdo, no lo ves. Ya está. Pero no se nos puede bloquear, no se nos puede censurar. En la Unión Europea yo creo que vivimos momentos de las mayores censuras que ha habido en la libertad de información. Y eso no podemos permitirlo los ciudadanos. No podemos hablar con determinadas palabras porque hay un algoritmo que te detecta y directamente te censura. O sea, fijaros, en una conversación donde no se utiliza la violencia, donde no se habla de amenazas, donde no hay odio, donde no hay nada, si tú dices las 3 palabras mágicas, este programa no podría ser emitido en lo que sea. ¿Eso es censura? Sí. Incluso ya tenemos autocensura y lo que tenemos que recuperar es la libertad de poder hablar y expresarse como nosotros querramos y no ceder ante lo que los gobiernos pretenden hacer. Que fíjate, van a ir a por las personas y no van a ir a por los medios de comunicación que muchas veces causan destrozos en la vida de las personas, porque ya por la imputación de una persona por
cualquier caso, pongamos una violencia de género, ya todo el mundo va por esa persona que ha sido señalada. ¿Hay justicia cuando existe el juicio público? No. No, no, no. Porque lo que hay es como si fuese cuando antes se tiraba piedras en la plaza del pueblo a alguien, ahora mismo pues es lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que la libertad de información es el cuarto pilar de una democracia real, y si esa libertad de información la perdemos, será muy grave lo que empieza a suceder en España. Y hay que defender que la gente de los medios de comunicación alternativos, por decirlo así, que a mí no me gusta decirlo, pero, o sea, youtubers, etcétera, etcétera, puedan desarrollar su función de manera absolutamente libre, porque lo que hacen es libertad de información, ¿no? Para ir terminando, antes te he escuchado decir que tenemos raíces cristianas. Según tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, pero eres creyente. Te quiero preguntar si Dios está influyendo en el cambio que se va a dar o que queremos dar. Puf, eso sería algo que debería responderse cada uno dentro de sí mismo, ¿no? Nosotros decimos que hace falta un reinicio moral, ético y espiritual en España. Un reinicio moral, de verdad, de valores, de ideas, de respeto, de más humanidad y no de deshumanizarnos. Porque lo que pretenden con las normas que a veces crean es la deshumanización de la sociedad y de la humanidad. Y yo creo que esa respuesta debe ser algo privado e interno de cada uno, y que deben reflexionar seriamente sobre el modelo de sociedad en el cual nos estamos dirigiendo, no solamente en España, cuidado, en todo el mundo, y si eso es un peligroso antecedente de lo que nos podemos encontrar los próximos años, ¿no? Es muy grave el que ahora mismo la Unión Europea haya perdido la humanidad absoluta sobre tantas cosas. Es decir, en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Muere gente, ¿no?, en una guerra, y en vez de sentarse en una mesa como esta a buscar la paz para que la gente no muera, la gente se sienta en la mesa y echa gasolina. Eso debería reflexionar a la gente. El conflicto con Israel. Yo sé que hay posiciones respecto a un lado y el otro, pero quien está muriendo allí son personas, vidas humanas. Es decir, quien tenga raíces cristianas no puede defender nunca la guerra. O sea, hay que defender la paz, hay que sentar a la gente, hay que dialogar, hay que llevar a algo del sentido común, de la cordura, que vuelva a la cordura. Y que no nos deshumanicemos. Por eso es necesario un reinicio moral, por eso es necesario también la espiritualidad, por eso es necesario los valores que se están perdiendo, absolutamente, y que a nuestros hijos, además, están haciendo que las escuelas sean precisamente deshumanizadas. Yo veo los libros de texto de mis hijos en la Italia de Meloni, y está infectada de la Agenda 2030. Infectada. Y mi universidad. Todos los libros, hasta el libro de religión y el de ética. Todos. Y tú dices, ¿qué modelo de sociedad es este? O sea, esto es un modelo de sociedad donde estamos pervirtiendo al ser humano. O sea, que claro que es necesario un reinicio moral. Fíjate, yo he estudiado Relaciones Internacionales y Comunicación, no terminé la carrera, me salí en el último año, precisamente porque yo mentía en los exámenes, escribía lo que querían escuchar los profesores, muy pro Agenda 2030, mira, era una universidad jesuita, y sin embargo el rector de una universidad jesuita madrileña se llamaba Íñigo, no me acuerdo el apellido, decía, para que se lleve a cabo la Agenda 2030 es necesario aprobar cosas que los católicos no estarían de acuerdo, como el aborto, como la eutanasia. O sea, realmente El negocio de las farmacéuticas. A mí, cuando me preguntas sobre el aborto y sobre la eutanasia, que son temas pues que políticamente, por decirlo así, ¿no?, están ideologizados y que se utilizan, tú sí, tú no, tal. Yo siempre digo la premisa, es decir, es que son el negocio del lobby farmacéutico. Es decir, la gente no es consciente de o sea, no diría billones, pero cientos de miles de millones de euros. Eso es un negocio. ¿De quién? Del lobby farmacéutico.
Mm. O sea, pero claro, esto es un debate que hay que abrir. Sí. Es decir, hemos escuchado o he estado viendo el tema de la eutanasia, que era por deudas en Canadá. Que me corrijan si no es Canadá o era otro país. Sí, pero ¿cómo se puede quitar la vida humana de una persona? O sea, es que es incomprensible. Pero claro, es que se ha deshumanizado la sociedad. Entonces, ahora sale el primer ministro de Canadá y es que al sitio donde va lo tiran piedras. No puede entrar en ningún sitio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque la sociedad no soporta más lo que está viviendo. Y yo creo que la sociedad es consciente de la deshumanización que vivimos y una parte de ella muy importante no está, no quiere consentirlo, ¿no? Y entonces, pues claro, viene pues esa reacción, ¿no? Y el tema de las universidades, nosotros tenemos muchos profesores que nos apoyan de universidades, que te cuentan auténticas salvajadas, que nos dicen, yo no sé cómo sigo en la universidad. Y te estoy hablando de universidades importantes de Mm, España. O sea, que tú dices, y están con nosotros y nos apoyan. Y nos mm. apoyan a nivel jurídico, nos apoyan a nivel técnico, nos apoyan a nivel de estructura, yo qué sé, en ayuda en cosas económicas. Y te dices, es que yo leo los libros de mis alumnos y digo, pero ¿qué es esto? Ujú, ¿No? O tú, lo que estabas diciendo tú. Y tristemente es así, es ujú. así. Se han vendido a la ideología de la Agenda 2030. Absolutamente. Le llaman la ideología woke y todo esto, pero bueno, como hemos empezado el programa, es decir, al final se aplica un laboratorio en todo, en la Total. educación, en la universidad, en todo, ¿no? Y se deshumaniza y se crea una nueva religión, que esa nueva religión se llama Agenda 2030, que es el evangelio de los psicópatas que están llevando a Europa y a buena parte del mundo, pues a un callejón cada vez más pequeño donde ahí al fondo solo queda el abismo. Han convertido en un derecho matar a una persona. Mm. Y claro, esta frase no es banal. O sea, no es, es muy fuerte que hayan convertido en un derecho Y matar lo a han otra hecho persona. recientemente. Es decir, lo han hecho en el Parlamento Europeo, ¿no? Han generado una serie de actos legislativos en el cual tú dices, bueno, pero esta gente piensa. Aquí no obedecen. Yo cuando estuve en el Parlamento Europeo hace 2 años me contaron una anécdota que era que cuando venía el lobby de determinado producto que se bebe, la gente paraba las comisiones y se iba a ver al lobby. Porque es el lobby el que maneja el mundo de Europa, ¿no? Es el lobby el que maneja la Unión. Es el lobby farmacéutico el que maneja, es el lobby armamentístico el que maneja el alimentario, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible que hayamos perdido nosotros el poder? Porque se lo hemos dejado a la eurocracia o a la burocracia europea. Pero aquí también, ¿eh? Sí, En sí. España funciona La igual. verdad, ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nosotros permitimos lo que está sucediendo con la publicidad institucional? una ¿O cómo locura. podemos permitir que tengamos un fiscal general del Estado imputado? ¿Y cómo podemos permitir que el gobierno nombre a un fiscal general del Estado que ya sabemos que no va a ser objetivo ni imparcial ni independiente? Mm. ¿Crees que han ido a por el cristianismo? Porque mi opinión es que las personas cristianas son el mayor freno para esta Agenda 2030. Yo, quien haya ideado la Agenda 2030, porque aquí hay mucho debate sobre esto, ¿no? Sabía lo que hacía. Y el cristianismo es, o sea, nuestra civilización viene de Roma y de Grecia, ¿no? Mm, Y entonces yo lo que quiero entender es que quien haya creado esto quiere crear un nuevo ser humano. Un nuevo ser humano donde va a tener una ideología basada en toda la Agenda 2030 que rompe absolutamente con todas nuestras tradiciones o con todos nuestros pensamientos o creencias y lo que hace es formar para tener un nuevo ser humano donde ellos van a decidir cuándo tú naces y cuándo tú mueres. Y donde tú no vas a tener mm, ningún tipo de religión, porque la religión es la suya. Y donde el mundo va a tener una memoria de pez, donde la mm. noticia de hoy ya no será la noticia de mañana, donde nuestros hijos estudian en los libros de texto eh, absolutamente unas barbaridades, ¿no? Que hacen generar que se deshumanice por completo al ser humano y a las personas. Eh, ¿Por qué lo han hecho? ¿Influye, quieren destruir el cristianismo? Seguramente, seguramente. Pero yo creo que sobre todo lo que quieren es generar eso, una nueva forma.
de vida, ¿no? En el Mm. sentido de que van a tener un ser humano que va a ser dependiente de ellos. Fíjate, el control social sobre las personas. La gente aplaude que les pongan reconocimientos faciales cuando dicen el reconocimiento facial es la venta de tus datos. O sea, tú hasta ahora tenías un reglamento general de protección de datos en Europa, que eso ya no existe, pero bueno, o sea, digo que no existe porque no se respeta. Y ahora te ponen en todos los aeropuertos el reconocimiento facial. Entonces tú ves a todo el mundo cómo va uno detrás de otro por ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque les dicen, el reconocimiento facial, ¿no? Si tú haces esto vas a tener el fast track, vas a entrar el primero en el avión. Entonces todo el mundo va por ahí. Y al principio te decían que era para controlar la inmigración. Y tú ahora te llegas a Madrid-Barajas y dentro de poco tú no viajarás si tú no pasas por ahí. Y la pregunta es, Mm. ¿a quién le has vendido tu alma? ¿A quién le has vendido tu cara? ¿A quién le has vendido tus datos biométricos? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a tener esa base? Y si la roban, es muy peligroso, porque al final todo ese control social, que parece una chorrada lo del reconocimiento facial, harán que tú no puedas salir de tu casa. Que a lo mejor tendrás una puerta donde tengas una cámara y te digan, tú no puedes salir, estás constipado, Ujú. estás resfriado o estás gordo. Y te vas a ir al supermercado a comprarte bollos y no puedes hacer eso. Entonces no puedes salir de casa. O no puedes pagar con tarjeta en determinados sitios porque no tienes el crédito social. Mm. Ahora mismo te pueden sustituir ya los euros por puntos. Es verdad. Por puntos. ¿Cómo por puntos? Claro, por puntos. ¿Eres buen ciudadano o eres mal ciudadano? Oye, están generando una nueva forma de vida, una nueva forma de control social, Mm. absolutamente. Y esta crisis que vivimos estos 4 años atrás fue el laboratorio de todo eso. En algunos países se aplicó más fervientemente y en otros no. Y eso va a suceder. Y nos encerraron. Lo peor es que nos lo cuentan a través del entretenimiento, sobre todo de películas, eso que sabe el primado negativo, ya te cuentan lo que están haciendo y van a hacer. Claro, Luis María, cualquiera podría pensar que lo que quieren es dinero, pero ya tienen acceso a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, que son los que emiten la moneda. ¿Qué es lo que quieren El realmente? poder, Eso es lo que quieren, poder. poder y Porque, hacer el mal. porque es lo que les llena, les gusta Sí, el poder. el poder. Poder y hacer el mal. Es así de sencillo. El dinero para ellos no es nada. Ya lo tienen. Mm. Mm. Y ya como ultimísima pregunta, porque tengo muchísima curiosidad, ¿ha habido mucha burocracia a la hora de llevar a cabo esta acción política? Porque no sé cómo se puede crear este movimiento y recoger firmas y presentarte a las elecciones. Es un proceso muy largo. ¿Cómo has aprendido sobre ello? ¿Te has asesorado? ¿Tienes un equipo? Trabajo. Trabajo, 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 trabajo. No hay nada más que trabajar. Yo tengo la fortuna, la suerte, el honor de tener conmigo a personas que te voy a explicar quiénes son. Luis Jiménez está conmigo desde el principio. Es el verdadero ideólogo de este movimiento. Y también es la persona que conmigo pasamos más horas al teléfono o presencialmente viendo Mm. toda la estrategia de poner en marcha un movimiento ciudadano como Justicia Europa, que siempre ha estado a mi lado, que siempre lo está, que siempre me coge el teléfono, que que duermo en su casa, en Málaga, porque nosotros somos nómadas prácticamente, porque no tenemos sede, no tenemos tal, Mm. y entonces vamos de un lado para otro, ¿no? Y donde hay una relación que sobrepasa, te diría, incluso la amistad y que se llega a un terreno espiritual y humano, ¿no? Eh, a Ernesto Postigo, que es el que se ocupa de un poco coordinar toda España para Justicia Europa. Y él tiene toda la relación con toda la gente que nos apoya en todas las provincias de España, en todas, ¿no? A Magdalena, que es quien se ocupa de la administración, de contestar a los correos, de hablar con la gente, de intentar solucionar los problemas. A Elvira,
que se encuentra ahora mismo metida en el aspecto económico, porque hace pocos días nosotros, como cumplimos con la legalidad, hemos tenido que presentar un modelo a la agencia tributaria para que todas las personas que hayan donado puedan tener acceso a las deducciones que le da la ley y la norma, ¿no? Y para eso fiscalizamos todo, absolutamente el dinero que entra, para luego enviarlo al Tribunal de Cuentas, que eso luego muchos partidos políticos pues lo hacen mal o no lo hacen porque no les interesa que ponga en la casilla tal que han recibido 14 millones de euros de subvenciones públicas. A Roberto San Antonio, ¿no? Roberto San Antonio, que es una persona muy especial que nos acompaña en todos los eventos, que además es el presidente de la mayor asociación de terapias naturales, como el COFENAT. A Mamen Corral, que se encuentra en Baleares y que también se ocupa de las redes sociales, etcétera, etcétera. Tenemos también a David. Bueno, es decir, un conjunto humano que me acompaña de personas que hace posible que Justicia Europa pues, haya sido posible el que esté aquí. Burocracia, muchísima. Muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimas horas. Nuestros días empiezan a las 6 de la mañana y a veces no sabemos cuándo se terminan, y te lo digo de verdad. Y nosotros estamos, pues, en la mayoría del tiempo cuando viajamos, estamos en hoteles, estamos en sitios donde parece una tontería, pero incluso a veces irse al baño en algunos sitios es algo complicado, ¿no? Y donde el tiempo es oro. Y yo quiero terminar dando un agradecimiento a mi mujer, porque mi mujer ha sido el motor de todo esto. Sin mi mujer, sin Lidia, yo no podría haber hecho nada de lo que estoy haciendo desde el 2021. Ni podría haber defendido a niños, ni a trabajadores, ni los derechos fundamentales, ni las libertades públicas. Y a mis hijos, porque a mis hijos y a mi mujer las sacrifico por un bien mayor, que es tener una España mejor y no una España en la cual estemos ahora mismo a una deriva absoluta que nos está llevando el 78. Y a todos ellos, absolutamente, a todos ellos y a toda la gente que nos ha ayudado en toda España durante todo este tiempo, yo siempre, siempre les daré las gracias y les estaré eternamente agradecidos, porque han sido ellos y no yo, no Luis María Pardo, el verdadero motor de un cambio que es posible con Justicia Europa. Y como último mensaje a la audiencia, ¿qué le diría? Un mensaje de esperanza, ¿no? Ante tanto, a la exposición que hemos hecho un poco del planteamiento, y un mensaje de esperanza en el cual yo creo que los ciudadanos eh, mm, somos capaces de revertir la situación, pero si nos ponemos a trabajar ya y actuamos, porque hay que actuar, hay que actuar. Yo pongo el ejemplo de Justicia Europa. Nosotros nacimos el 30 de septiembre del 2023, es decir, que llevamos nada de 15 meses, como el que dice, y nadie daba un duro por nosotros para presentarnos a unas elecciones europeas, y conseguimos más de 20.000 firmas, conseguimos casi 30.000 votos, más todos los que se quedaron por ahí perdidos, que todavía no hemos recuperado, pero que algún día los recuperaremos. Conseguimos unir a más de 3.000 personas, 2.742 donantes de personas físicas que han creído y han apoyado este proyecto. Atención, nosotros hemos sido solamente financiados por el ciudadano, y ahora mismo estamos luchando contra la corrupción. Estamos intentando que se abra luz en algunos casos que han supuesto una traición al propio ciudadano cuando se le encerraba en sus casas y se hacían espurios negocios. Y el mensaje es que sí que se puede cambiar lo que estamos viviendo en España, pero que tiene que partir de nosotros, ¿no? Y yo creo que Justicia Europa refleja muy bien eso, el trabajo, la constancia, la dedicación y el que somos ciudadanos, porque somos ciudadanos, y unidos yo pienso de que podemos cambiar el sistema que nos han creado para hacerlo un sistema mejor, donde podamos vivir mejor, donde tengamos más humanidad, donde se respeten nuestros derechos fundamentales y las libertades públicas, y donde los ciudadanos pasemos a ser la escena principal de todo lo que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, Luis María, por venir y por compartir tu sabiduría. Y gracias. A ti, es un auténtico placer. Muchísimas gracias.